Hola a todos. Esta noche vamos a recorrer un sendero que, en realidad, empieza dentro de nuestras propias cabezas. La memoria. Hablo de ella como si fuese una vieja amiga caprichosa que a veces nos sonríe y otras se esconde detrás del sofá, justo cuando más la necesitamos. Imagina esto. Quizá no sobrevivas a las próximas décadas con tu mente intacta si no prestas atención, porque la amenaza del olvido acecha de forma silenciosa. Y como no quiero que nadie se pierda en medio de este viaje, te lanzo un recordatorio amistoso. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Mira a tu alrededor. ¿Qué hora es ahora mismo? Me gustaría que lo compartieses en los comentarios, junto con el lugar en el que te encuentras. A mí me divierte imaginarme a oyentes desde Granada, Lima o incluso Tokio, cada uno con su luz particular, sus ruidos de fondo y su propio grado de somnolencia. Ahora, apaga las luces, quizá enciende un ventilador para un ruido suave, y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Cuando pienso en la historia de mi amigo, al que llamaré Don B, para proteger su identidad, se me encoge el corazón. Hace apenas un mes, jugaba al ajedrez con sus nietos, reía con anécdotas viejas y se paseaba con la vitalidad de un profesor jubilado que todavía corrige deberes imaginarios. Sin embargo, un brusco giro le hizo olvidar el nombre de su hijo. También se quedó inmóvil frente a la puerta del baño de su propia casa, incapaz de identificar su refugio más cotidiano. Ahí comprendí con mayor crudeza que la memoria no es un archivo blindado, sino un delicado castillo de arena. La paradoja es inquietante. 3 meses antes, los vecinos le llamaban el señor Enciclopedia. Recordaba cumpleaños mejor que un calendario en línea, y sus caminatas al amanecer parecían firmes promesas de longevidad. Pero aquel órgano llamado cerebro, ese que pesa apenas 1,5 kilos, decidió revelarse como un adolescente indisciplinado. Sé que hablo con tono ligero, pero detrás se esconde algo solemne. Cada espectador debe darse por aludido, porque este desmoronamiento inesperado no es excepcional. Los datos son claros, como un examen de matemáticas sin chuleta. En torno a 1 de cada 5 mayores de 65 años muestra síntomas incipientes de demencia en un plazo de 3 años, si no cuida ciertos aspectos de su vida. Es decir, si no hacemos nada, jugamos a la ruleta rusa con nuestros recuerdos. Podrías pensar que olvidarte del mando a distancia o del nombre de la pastilla que tomaste esta tarde es un simple descuido. Yo mismo he pasado por ese instante de mirar el sofá y decir, ¿el mando tiene patas? Pero no. A menudo es un pequeño foco de alarma, como una bombilla que parpadea antes de fundirse. Aquí viene la primera pepita de sabiduría de las edades avanzadas. Con el paso del tiempo, la disciplina cotidiana vence a la genética. He visto a personas con familias plagadas de diagnósticos graves mantenerse lúcidas hasta casi el centenario, mientras otras, con herencias envidiables, se hundían en el silencio a los 60. Es una lección dura, pero esperanzadora. Nuestras elecciones tienen peso. Ahora, un dato curioso que a mí me causó tanta risa como asombro. En un estudio comparativo,
entre distintas poblaciones. Algunas tribus aisladas, que jamás habían usado un mando a distancia, tenían tasas de demencia sorprendentemente bajas. Al parecer, cazar un pez con las manos bajo el río exige más agilidad mental que buscar Netflix entre 12 plataformas de streaming. ¿Quién lo diría? En el plano académico, la discusión pública sigue abierta sobre hasta qué punto la reserva cognitiva, ese colchón de conexiones neuronales formado por educación y actividad mental, puede frenar realmente la enfermedad. Hay quienes aseguran que es un muro protector, mientras otros lo ven como una simple cortina de humo que retrasa lo inevitable. Sea como sea, a mí me gusta considerar que ese muro existe y que podemos reforzarlo cada día con pequeños ladrillos de hábitos. Recuerdo una tarde en mi consulta en la que un paciente, hombre de 78 años, me preguntó con gesto socarrón: «Doctor, si compro un cuaderno de sudokus, ¿me vuelvo inmortal?». Le respondí bromeando que no, que el sudoku aún no incluía esa cláusula en la letra pequeña, pero luego añadí que, aunque la inmortalidad queda lejos, el entretenimiento mental sí prolonga la agilidad. Terminó dedicándome un sudoku con su puño y letra. Lo corregí y aprobé. Ni siquiera el examen de selectividad fue tan tenso. Mi voz esta noche quiere acompañarte, no alarmarte. Por eso te contaré también que yo mismo, superados los 90, sigo pasando visita médica. Escribo libros con la paciencia de un amanuense y, de vez en cuando, me enzarzo en discusiones sobre filosofía con estudiantes que podrían ser bisnietos míos. Y cuando me dicen: «Pero doctor, usted está más lúcido que mis compañeros de residencia universitaria», aprovecho para recordar que la juventud sin hábitos también se oxida con rapidez. El desafío es encontrar la chispa que nos obliga a seguir practicando la vida como si fuese un deporte. En mi caso, esa chispa fue darme cuenta, al mirar a Don B, perdido en su propia casa, de que la frontera entre la claridad y la confusión puede atravesarse en una tarde cualquiera, y que nadie está a salvo si descuida su salud cerebral. Quiero que imagines un futuro alternativo, despertar en una habitación que reconoces, con rostros que signifiquen todavía alegría y no borrón. Contar tus propias historias sin tropezar con huecos incómodos. Esa posibilidad está a tu alcance si entiendes este viaje no como un sermón, sino como una guía práctica de supervivencia mental. Por cierto, te regalo un tercer momento ligero. Un día, apurado, entré en la cocina buscando mis gafas. Al no encontrarlas, las culpé del extravío con un discurso digno de un detective. Más tarde, al lavarme las manos, descubrí que las tenía en la frente todo el tiempo. Conclusión: a veces la memoria se ríe de nosotros, pero riámonos también de ella, porque el humor es antídoto universal contra la angustia de olvidar. Lo que quiero es que poco a poco te acomodes en la idea de que sí, se puede pasar de década en década con la mente viva. No es promesa de inmortalidad, pero sí de vitalidad. Y en esta primera parada de la narración, hemos abierto el cofre donde brillan el miedo, la esperanza y la risa compartida. Dentro de unos minutos, continuaré desplegando esos secretos, uno por uno, con el mismo tono pausado, con imágenes que quizá te arrullen
y con verdades incómodas que también despiertan, porque, como decía al principio, el castillo de arena no se conserva solo. Necesita que lo cuidemos de las olas. Cuando salimos de esa introducción, cargada de emociones, la pregunta que late es inevitable. ¿Por qué unas personas recuerdan con nitidez hasta la lista del supermercado de hace 20 años, mientras otras se pierden en un laberinto de olvidos, apenas cumplidos los 60? Aquí empieza el misterio de la memoria, un territorio tan fascinante como frágil. La vida me ha regalado escenas asombrosas. He conocido a nonagenarios que recitaban versos latinos sin equivocarse, ni en una coma, y, en contraste, a sexagenarios que no podían localizar sus propias llaves en el bolsillo de la chaqueta. Resulta hipnótico preguntarse, ¿estamos predestinados por la biología o existen factores ocultos que inclinan la balanza? Mi experiencia me dice que la lotería genética importa, pero no determina. Lo decisivo es el modo en que fuimos construyendo nuestra cotidianidad. Tengo grabada la imagen de doña Carmen, de 94 años, leyendo poesía contemporánea y opinando con más agudeza que estudiantes de primer curso. A su lado, su hijo de 68 años había comenzado ya a olvidar palabras básicas, confundía el pan con la sal y se irritaba por su propia confusión. ¿Cuál era el secreto de la madre? Una vida de rutinas sanas, caminatas diarias, dietas sencillas, conversaciones con amigas de toda la vida y un optimismo que le convertía en un imán social. Era como si hubiese ido tejiendo un abrigo protector alrededor de su memoria. Aquí aparece la segunda lección de sabiduría de la edad. La mente, igual que las manos, se endurece o se suaviza según el uso que le damos. Una mano que trabaja la tierra se vuelve fuerte y resistente. Una mente que se ejercita con curiosidad y relaciones se convierte en un órgano resistente a la erosión del tiempo. Ese enigma me recuerda un hallazgo curioso que tal vez te arranque una sonrisa. Estudios muestran que taxistas de grandes ciudades tienen el hipocampo más desarrollado que la media. Así es. Quienes pasan años memorizando calles y rutas terminan con esa área cerebral literalmente más voluminosa, como un músculo. Pero en versión urbana, si algún día te pierdes en Londres o Madrid, recuerda que tu taxista no solo conduce mejor, probablemente también entrena su memoria como si fuese un gimnasio sobre ruedas. Claro que el debate académico no se queda tranquilo aquí. Una parte de la ciencia insiste en que la llamada neuroplasticidad es el factor decisivo, la capacidad del cerebro de adaptarse, crear nuevas conexiones y reorganizarse incluso en edades avanzadas. Otros investigadores son más escépticos y argumentan que esa plasticidad se reduce drásticamente después de la infancia, como si a partir de cierto momento solo quedara un margen estrecho. A mí me gusta pensar que la verdad se encuentra en un intermedio. El cerebro mayor no es una roca inmóvil, tampoco es plastilina infinita, pero sí mantiene reservas insospechadas de flexibilidad si se le propone el reto adecuado. Recuerdo que un joven colega apenas superaba los 70, digo joven con ironía tierna, me preguntó en un congreso, ¿de verdad cree que repetir el alfabeto al revés o aprender a tocar la armónica
mejora la memoria? Yo contesté que sí, porque lo había visto en mis pacientes, y además añadí un comentario que provocó carcajadas. Lo peor que te puede pasar tocando la armónica es que a los vecinos no les guste, pero tu cerebro lo agradecerá. El humor, otra vez, baja las defensas del escepticismo. No es casualidad que la investigación sobre memoria se haya comparado en repetidas ocasiones con ensayos de resistencia. El cerebro se conserva activo mientras se le obliga a reaccionar, adaptarse y enfrentarse a retos. La pasividad, al contrario, lo adormece y lo debilita. Una tarde gris, recuerdo a un paciente que me confesaba que su mayor ejercicio mental era decidir qué canal de televisión ver durante horas. El resultado, una memoria cada vez más vaga. Cuando empezó a leer prensa local en voz alta, no solo mejoró su fluidez, también recuperó cierta capacidad crítica, como un motor que necesitaba volver a circular para no agarrotarse. Ahora bien, sería ingenuo suponer que todo depende de nosotros. Hay también fuerzas invisibles, como pequeñas nieblas bioquímicas, que se acumulan con el paso del tiempo, depósitos proteicos, microinfartos silenciosos, inflamaciones persistentes. Esos factores internos marcan la diferencia y nos recuerdan que la memoria es un equilibrio entre cuidado personal y azar biológico. Al igual que un jardinero puede regar con esmero y aún así perder flores por una helada inesperada. Cada cerebro guarda un misterio irrepetible. En mi experiencia, lo importante es no ceder al fatalismo. He visto demasiadas vidas desatarse en crisis por aceptar que ya no se puede hacer nada. Sí se puede. No hablamos de promesas mágicas ni de fórmulas milagrosas, sino de disciplina alegre. Y digo alegre porque la repetición severa cansa, mientras que introducir variedad y humor estimula. Recuerdo de nuevo a doña Carmen. Ella decía cada mañana: hoy quiero aprender al menos una palabra nueva. En décadas de repeticiones, acumuló literalmente miles. Quien la escuchaba pensaba que exageraba, hasta que en una conversación cotidiana colocaba vocablos como ineluctable o catafalco sin despeinarse. Yo la llamaba cariñosamente mi diccionario con piernas. El lenguaje era su manera de mantener viva la chispa. Permite que te comparta también un pequeño detalle exótico. Hubo un experimento sobre monjes tibetanos que practicaban meditación intensiva. Sorprendentemente, sus cerebros mostraban niveles bajos de deterioro, incluso en edades muy altas. La explicación era una combinación de atención prolongada, control del estrés y hábitos comunitarios, como si el entrenamiento espiritual fuese, sin querer, un entrenamiento neurológico de alto nivel. Traigo esto porque conecta con esa sensación de misterio, distintos caminos, distintos contextos culturales, pero un mismo patrón. La mente se fortalece en la acción y se marchita en la apatía. Cada vida cuenta como un laboratorio irrepetible. Y eso significa que todavía esta noche, mientras escuchas, puedes encender alguna chispa interna, ya sea con un pasatiempo nuevo, con una caminata al aire libre o organizando tus fotos antiguas. Da igual cuál. Lo relevante es activar circuitos dormidos.
En el plano académico, se mantienen debates feroces acerca de cómo interpretar la relación entre educación temprana y deterioro cognitivo. Algunos sostienen que años de escolarización se traducen en una reserva casi inmune contra la demencia. Otros rebaten y aseguran que no existe tal protección milagrosa, que simplemente quienes estudiaron más tienen recursos prácticos mejores para disimular los síntomas iniciales. La discusión está viva, igual que nuestras neuronas, cuando las ponemos al trabajo. Y si ahora sientes que esta explicación se vuelve muy seria, permíteme suavizarla con una confidencia. Muchas veces me han preguntado, ¿qué hago yo para probar mi memoria? A veces respondo en broma que repaso de memoria la carta de un restaurante de tapas entero, desde el primer calamar a la última torrija. Lo divertido es que, cuando voy a comer, efectivamente la recuerdo casi entera, y acabo recomendando platos como si trabajara allí. Mis nietos dicen que debería cobrar comisión. Ese ejercicio trivial, tan gastronómico, es para mí también un gimnasio neuronal. En este segundo tramo del relato, hemos mirado de frente al misterio de la memoria. Ese contraste punzante entre quienes se deslizan hacia el olvido y quienes mantienen nítido el brillo de sus recuerdos. Hemos aprendido que no hay garantías, pero sí patrones claros, cultivar hábitos sanos, retar al cerebro, mantener curiosidad. El azar existe, pero sería un error rendirse a él sin luchar. Y recuerda, más allá de las estadísticas, sigues teniendo la oportunidad de ser como Doña Carmen, no porque repitas sus pasos exactamente, sino porque adoptes la misma filosofía. Cada día permite añadir una pequeña palabra nueva, un recuerdo fresco, una chispa de vida. Cuando cierro los ojos y pienso en el secreto que más impacto inmediato tiene sobre mi lucidez, no aparece un fármaco brillante, ni un suplemento de nombre impronunciable. Aparece algo tan sencillo que a veces la gente se ríe al escucharlo. El movimiento constante. Sí, caminar, mover los brazos, hacer que la sangre corra con alegría por las venas. Puede sonar prosaico, pero os aseguro que ha salvado más recuerdos que cualquier pastilla mágica. Permíteme ilustrarlo con una imagen cotidiana. Cada mañana, a las 7 en punto, salgo de casa con mi abrigo, las manos aún frías y el sonido de pájaros enloquecidos por el amanecer. Camino alrededor del parque hasta que noto que la rigidez de las piernas se convierte en ligereza. Durante ese trayecto, noto cómo la mente se va despejando como un cristal empañado. Un día, después de una semana sin poder caminar por una lesión en la rodilla, me encontré confundido, incapaz de recordar el nombre de un paciente. Fue un golpe de realidad. 2 semanas de inactividad bastaron para mostrarme lo que el movimiento había estado regalándome todo ese tiempo. Retomé las caminatas y, como por arte de magia, la claridad regresó. Aquí va la tercera lección de sabiduría ligada a la vejez. El cuerpo mueve al cerebro, tanto como el cerebro mueve al cuerpo. Pensamos que caminar es solo ejercicio físico, pero en realidad es el combustible de nuestras conexiones neuronales. Y para añadir un detalle curioso, diversos estudios con escáner cerebral han demostrado que el hipocampo, esa zona clave para la memoria, puede aumentar de volumen después de meses de caminar regularmente. Sí, aumentar.
Algo tan pasmoso como que levantando las piernas, terminemos levantando también nuestras neuronas. Quien dice que, ya a estas alturas, nada crece, debería mirar esas imágenes de resonancia y llevarse la sorpresa. Los académicos discuten aún hasta qué punto basta con caminar o hace falta también practicar ejercicios más intensos. Algunos argumentan que el mero paseo diario genera suficientes cambios en la irrigación cerebral para hacer la diferencia. Otros responden que solo con actividades aeróbicas moderadas, como nadar o trotar, se alcanza un verdadero beneficio. Yo prefiero un punto intermedio. Lo valioso es la constancia, no tanto la intensidad. He visto cómo quienes caminan con regularidad parecen mantener un tono vital que se refleja en su mirada viva. Un día, mientras iba dando vueltas al parque, una vecina de 82 años se me unió. Me contó con picardía: «Doctor, camino porque así puedo espiar los rosales de mis vecinas». Nos reímos tanto que acabamos ampliando la ruta. Esa fue una lección, la añadida. Caminar no solo sirve a las arterias y a las neuronas, también abre la puerta a la conversación alegre. De hecho, por eso recomiendo los grupos de paseo, 2 beneficios en uno: movimiento y compañía. No es casualidad que en muchas aldeas longevas del planeta las personas vivan sin gimnasios, pero caminen a diario, colinas arriba y abajo. Es su rutina natural. Ir a por agua, visitar a un amigo, atender un huerto. Su secreto no está en máquinas sofisticadas, sino en no dejar nunca de poner un pie delante del otro. En el terreno académico, el debate más encendido gira en torno a cómo separar el efecto fisiológico, más oxígeno y nutrientes en el cerebro, del efecto psicológico. Esa sensación de logro y bienestar que también tiene lugar al ejercitarse. ¿Qué porcentaje pesa más? Algunos estudios dicen que fisiología predominante, otros que el bienestar percibido actúa como refuerzo fundamental. Mi opinión práctica: ambos van de la mano, tan inseparables como el pan y el aceite. Volviendo a lo anecdótico, en una excursión con mis nietos, me retaron a subir una pendiente empinada. Yo pensé que era imposible, pero recordé lo que siempre aconsejo y me lancé. Lo logré jadeando, y desde arriba miré el paisaje con orgullo. Ellos me aplaudieron como si hubiera ganado una medalla olímpica. Fue mi pequeña demostración de que la edad marca ritmos, pero no anula victorias. Sirviéndome de humor, les dije: ahora que he llegado arriba, ¿quién me baja? Porque en la bajada necesito frenos nuevos. Y no exagero. Movernos es como lubricar engranajes de un reloj. Si permanecemos inmóviles, la maquinaria chirría. Al activarnos, vuelve el fluir regular. He comprobado en mis pacientes que incluso 10 minutos al día son mejores que nada. Un hombre de 75 años, al que apenas podía motivar, comenzó caminando por el pasillo de su casa. 3 meses después, daba vueltas al jardín. Medio año después ya recorría el barrio y recordaba conversaciones sin tantos vacíos. Permite que comentemos una rareza investigadora. Existe un grupo de ratones en laboratorios que corren compulsivamente en ruedas metálicas. Los científicos han observado que estos ratones
generan muchas más sinapsis que sus compañeros sedentarios. Podría sonar trivial, pero ofrece un mensaje potente. La actividad física no solo fortalece músculos, también incrementa la conectividad cerebral, incluso en especies diminutas. Cada vez estoy más convencido de que el caminar diario es una suerte de meditación en movimiento. El ritmo de los pasos sincroniza la mente con el entorno. Piensa en el crujir de las hojas bajo tus zapatos, el aire frío que raspa la nariz, la brisa que transporta olores de café recién molido a las 7 de la mañana. Todos esos estímulos se entrelazan para mantener vivo el diálogo entre sentidos y recuerdos. Por supuesto, la sociedad moderna trata de convencernos de que necesitamos zapatillas carísimas o relojes digitales que midan el pulso. En realidad, necesitamos más sencillez, un par de zapatos cómodos y la voluntad de salir. Como decimos en tono jocoso, lo único imprescindible es evitar tropezar con el bordillo del entusiasmo. Lo repito como un mantra para mis pacientes y para mí mismo. Camina un poco hoy y tu memoria lo recordará mañana. Es tan simple y tan eficaz que cuesta convencer al escepticismo, porque esperamos soluciones complicadas. Pero confío en que poco a poco, como te vas dejando arrullar por este relato, interiorices que cada paso nocturno o diurno cuenta como inversión en tu propia biografía. Así cerramos este capítulo sobre el movimiento constante. No requieres un manual de musculación. Apenas dar ese primer paso, la recompensa no es solo llegar más lejos físicamente, sino mantener fresco el aire que circula dentro de tu mente. Un músculo que se ejercita crece. Un cerebro que camina contigo florece. Y recuerda lo que sentí después de 2 semanas de inmovilidad. Fue como si las ventanas de mi mente se empañaran. El regreso a las caminatas les devolvió transparencia. Esa, quizá, es la mayor evidencia de que moverse es, literalmente, pensar con los pies. Al hablar de salud cerebral, tarde o temprano, llegamos al reino de los sabores, la comida. Y aquí sí que no hay escapatoria, porque cada bocado se convierte en ladrillo de nuestro organismo. Somos lo que comemos. Parece una frase manida, pero cuando uno ve cómo ciertos alimentos ayudan a que algunos ancianos recuerden con nitidez hasta el último verso de un poema infantil, mientras otros se hunden en lagunas tras una vida de fritos y procesados, la sentencia cobra una crudeza especial. Recuerdo la visita de don Julián, un caballero de 78 años, al que diagnosticaron deterioro cognitivo leve. En nuestras primeras charlas, siempre traía en el bolsillo un paquete de bollería industrial. Parecía su amuleto de supervivencia. Entre risas me decía: «Doctor, si me quita esto, me quita la alegría». Pero 6 meses después, al cambiar radicalmente de dieta, más frutas, más nueces, menos refinados, no solo adelgazó, también mejoraron sus puntuaciones en pruebas de memoria. Esta es una muestra palpable de cómo lo que llega a nuestros estómagos puede afilar o embotar el filo de nuestros pensamientos. Lección cuarta de sabiduría, asociada a la vida larga. La memoria se cocina en la mesa. No basta con ejercitar piernas y neuronas. Hay que nutrirlas correctamente. Un hallazgo curioso que siempre me divierte. En investigaciones
sobre la dieta mediterránea. Además de confirmar su impacto positivo en la memoria, se descubrió que quienes la seguían tenían menos tendencia a la depresión. Es como dos pólizas por el precio de una: alegría y recuerdos más firmes. Tal vez, por eso, cada vez que mojo pan en aceite de oliva, pienso que estoy firmando un tratado secreto con mi cerebro. El debate científico sobre alimentación y demencia es amplio y apasionante. Por un lado, defensores de la dieta mediterránea y sus grasas saludables argumentan que los antioxidantes y omega 3 son casi escudos contra el deterioro. Por otro, algunos colegas sostienen que la evidencia aún no es suficientemente sólida, que se necesitan estudios más largos y comparativos. En medio de esa controversia, mi práctica me dice que los resultados son claros. Pacientes que adoptan dietas equilibradas presentan mejores trayectorias que aquellos que insisten en procesados y azúcar. Y hablando de azúcar, aquí aparece una de esas anécdotas que ilustran más que cualquier gráfico. Una paciente, doña Mercedes, seguía convencida de que un poco de dulzura nunca hace daño, hasta que una tarde, tras haber comido varios pasteles, no recordaba qué serie estaba viendo, ni cómo se llamaba la vecina que le visitaba a diario. El impacto fue tan intenso que decidió tomárselo en serio. Redujo azúcares simples, y al mes confesó que el cerebro se me aclara igual que la ventana cuando la limpio. Esa frase me quedó grabada porque describía, con lenguaje delicioso, la sensación verdadera de una memoria renovada. Las discusiones académicas también giran en torno al papel de las proteínas animales. Hay voces que defienden el consumo frecuente de pescado azul como fuente inigualable de ácidos grasos beneficiosos. Otros sugieren que la clave no es tanto qué se come, sino qué se evita. Exceso de carnes rojas, frituras constantes y ultraprocesados. Esa diferencia de enfoques todavía agita congresos internacionales, pero en el día a día sucede lo que vi en otro paciente. Empezó introduciendo pescado 2 veces por semana, y en menos de medio año notó que incluso sus estados de ánimo eran más estables. Lo atribuía al efecto sardina milagrosa. Bromeábamos los dos con carcajadas. Hay otro dato extraño que suelo contar porque me parece revelador. En un pequeño pueblo japonés se observó que quienes cultivaban y comían algas a diario mostraban menor incidencia de deterioro cognitivo. La sorpresa fue tan mayúscula que en el extranjero comenzaron a importar algas sin saber siquiera cómo cocinarlas. Mi nieta resumió el fenómeno con humor. La inteligencia viaja en sushi. Yo mismo modifiqué mi menú a partir de los 80. Suprimí la bollería, reduje la sal y añadí frutos como arándanos y nueces. El efecto fue tan palpable que me atreví a leer de nuevo libros de neurología compleja, algo que llevaba años posponiendo por cansancio. La energía y la claridad regresaron como una visita inesperada. Otro aspecto relevante, la cantidad. Comer hasta saciarnos por costumbre sobrecarga la maquinaria digestiva y, en consecuencia, también al cerebro. En cambio, la moderación parece alargar la vida y la lucidez. En Japón, existe la regla del hara-hachi y bu, que aconseja llenarse solo hasta el 80%.
Intentar aplicarla al principio me resultaba frustrante. Yo siempre fui de los que repetían plato, pero con el tiempo me di cuenta de que no solo me mantenía más ligero, también más despierto mentalmente. En la esfera académica, aún se discute cuánto influye realmente la restricción calórica en la prevención de demencia. Algunos experimentos con ratones muestran efectos claros, mientras otros ponen en duda su aplicabilidad a los humanos. Sea como sea, a mí me basta con observar cómo muchos de mis pacientes han mejorado al reducir simplemente las porciones, sin otro cambio dramático. Permíteme intercalar aquí un toque de humor. Una vez, al aconsejar a un paciente que probara el té verde como sustituto de los refrescos, me contestó: «Doctor, eso sabe a agua castigada». No pude evitar reír, pero tras insistir durante un mes, comenzó a disfrutarlo y lo rebautizó como elixir de concentración. Me encantó su bautismo particular porque transmitía cómo el cuerpo se va acostumbrando y la mente agradece la novedad. El agua misma merece su mención. Nuestra masa encefálica es en gran parte agua, y una mínima deshidratación ya nubla la atención. Recomiendo siempre beber lo suficiente, aunque confieso que yo a veces me olvido. Mi truco es colocar un vaso en mi mesa de trabajo como recordatorio físico. Funciona mejor que cualquier alarma de móvil. En este recorrido gustativo, hemos constatado que no existe poción secreta en cápsulas, sino un conjunto de elecciones sabrosas y simples: hortalizas frescas, fruta variada, aceite de oliva, pescado azul, frutos secos, moderación en la cantidad. No suena tan espectacular como una pastilla milagrosa, pero es un menú capaz de alimentar la claridad de pensamiento. La próxima vez que te sientes a comer, imagina que cada tenedor es también una pluma que escribe recuerdos en tu cerebro. Comamos, sí, pero comamos también para recordar. Y, si me permites, un chiste final. Si un día dudas entre comerte un brócoli o una rosquilla, piensa que la rosquilla te sonreirá, pero el brócoli te recordará el nombre de tu nieto. Después de hablar de la comida que nutre, toca fijarse en el momento en que no comemos, ni caminamos, ni hacemos crucigramas, cuando dormimos. Y aquí debo confesar un secreto, quizá el más subestimado de todos los que revelo esta noche. El sueño es la mayor operación de mantenimiento que existe sobre nuestro cerebro. No es pereza, es taller nocturno. ¿Alguna vez? En broma, a mis pacientes les digo: dormir es como llevar el coche al lavado. Pero en este caso, el coche es el cráneo y el jabón es el líquido cefalorraquídeo. Lo digo sonriendo, pero la ciencia lo avala. Durante las fases profundas del sueño, el cerebro literalmente se limpia, elimina depósitos tóxicos, entre ellos esas proteínas que tanto preocupan en la investigación sobre el Alzheimer. Te regalo la quinta lección de sabiduría de la longevidad. Quien descansa de verdad no solo recobra fuerza, también memoria. Ese estado de paz, que parece simple inactividad, en realidad es la reorganización más intensa de todas. Recuerdo vívidamente a doña Pilar, una mujer de 78 años, que acudía a la consulta con ojeras tan marcadas que parecían tatuajes de cansancio.
Dormía apenas 4 o 5 horas por noche. Me confesó que se pasaba la madrugada alternando entre programas de televisión y pensamientos ansiosos. Su memoria comenzó a fallar, hasta el punto de olvidar la dirección de la panadería. Tras aplicar estrategias sencillas, restringir el café por la tarde, caminar cada mañana, leer un libro ligero antes de la cama, empezó a dormir 7 horas. Nunca olvidaré cómo regresó después sonriendo. Doctor, vuelvo a recordar los precios exactos de las barras de pan. Permíteme intercalar un dato curioso. En muchos experimentos se ha demostrado que quienes estudian y luego duermen consolidan mejor la información que quienes estudian y se quedan despiertos. Yo, a mis más de 90 años, me permito aprender 5 palabras nuevas en inglés y luego, al día siguiente, comprobar que siguen ahí en mi memoria. A veces mis nietos se sorprenden de que recuerde Umbrella con tanta facilidad. Les respondo que no es magia, es siesta nocturna. El debate académico que agita congresos aún gira en torno a cuál es la duración óptima del sueño para proteger la mente. Algunos defienden que bastan 6 horas, mientras otros insisten en 8. Se discute además la calidad. No es lo mismo una noche de 8 horas interrumpidas que 7 de descanso continuo. La ciencia busca parámetros exactos, pero la experiencia clínica me hace afirmar que cada cuerpo tiene su umbral. Cuando despiertas fresco y no necesitas cabezadas continuas durante el día, has alcanzado tu medida justa. Volvamos a la práctica, la rutina de sueño. Yo he conservado la mía, con disciplina casi militar. Acostarme a las 9 de la noche, levantarme a las 5. Naturalmente, cada uno tiene sus horarios, pero el secreto está en la regularidad. El cuerpo reconoce el patrón y comienza a programarse para una limpieza óptima. Piensa en ello como en un tren que parte siempre a la misma hora. Si llegas a tiempo, viajas. Si te retrasas, pierdes el trayecto neuronal de mantenimiento. Un elemento humorístico. Una vez, un paciente me confesó que contaba ovejas todos los días. El problema es que era pastor de joven, y al llegar a la oveja número 100, empezaba a recordarles nombres, historias y parentescos. Resultado, en vez de dormirse, se excitaba tanto como quien organiza una reunión familiar en plena madrugada. Tuvimos que cambiar la táctica, y ahora cuenta farolas imaginarias, y al tercer poste ya ronca. ¿Qué hacer cuando el insomnio insiste? No es recomendable lanzarse de inmediato a los fármacos. Como primera línea, recomiendo higiene del sueño. Ambiente tranquilo, luz tenue. Evitar pantallas brillantes. Si no se consigue dormir, es mejor levantarse, leer un poco o beber algo tibio y regresar a la cama a los pocos minutos. Insistir en dormirse a la fuerza suele ser tan útil como querer recordar una contraseña borrada. Cuanto más te esfuerzas, más se bloquea. Un aspecto intrigante. En estudios recientes, se analizó el efecto de las siestas diurnas. Por un lado, cortas de siestas de 20 minutos mejoran la concentración y la memoria a corto plazo. Por otro, siestas prolongadas de más de 2 horas parecen asociarse a confusión y desorientación. Aquí entra de nuevo la discusión académica. ¿Es mejor prohibir siestas
o moderarlas? Mi experiencia me dice que todo depende del equilibrio. Después de comer, un pequeño reposo relaja, pero si dura demasiado, el cuerpo interpreta que empieza una segunda noche y la confusión puede ser mayúscula. No quiero dejar de lado otro dato: la falta de sueño no solo afecta a la mente, también desregula la glucosa, eleva la presión, favorece la obesidad. Como veis, el insomnio no llega solo. Viene con una procesión de problemas que acaban reflejándose otra vez en la memoria. Es como un invitado molesto que trae a toda la familia. Traigo una anécdota personal. Hubo un año, cuando todavía operaba en quirófano, en el que di demasiadas conferencias viajando de noche. Esa falta de descanso me provocaba olvidos tan inusuales que casi di el bisturí a la enfermera equivocada. Ese día decidí jamás comprometer la lucidez por exceso de trabajo. Entendí que la medicina se basa en cuidarse también uno mismo. Tampoco debemos olvidar el papel de los sueños en sí mismos. Esos relatos oníricos que, aunque parezcan absurdos, reflejan la actividad de consolidación. Una paciente me relataba con detalle sueños en los que volvía a la escuela primaria. Curiosamente, al recordarlos, mejoraba su vocabulario y agilidad verbal. Es como si la mente estuviese ensayando en secreto mientras ella dormía. Aunque los académicos discuten si los sueños son restos de actividad sin sentido o mecanismos adaptativos esenciales, yo me inclino por esta segunda visión. Su función es ordenar el caos. Y por cierto, como pequeño dato excéntrico, algunos estudios describen a los delfines como animales que duermen con medio cerebro activo mientras el otro descansa. Ese fenómeno demuestra que la naturaleza inventa soluciones fascinantes, y aunque nosotros no podemos imitarlo, sí podemos asimilar la enseñanza. No subestimes el valor de periodos de reposo estratégico. Concluyo este tramo recordando que el sueño correcto no es un lujo opcional, es la base de la claridad mental. Comer bien y caminar preparan el terreno, pero dormir permite que el jardín de la memoria florezca. Si duermes poco o mal, tu cerebro acumula basura. Si lo haces de forma reparadora, tu cerebro amanece con el aire fresco de una habitación ventilada. De modo que esta noche, cuando termines de escuchar mi voz pausada, no lo interpretes solo como entretenimiento. Será también una señal delicada. Es hora de dejar que tu propio taller nocturno despierte y haga su trabajo silencioso, porque aunque no lo veas, será el mejor aliado de tu memoria. Pasamos del silencio reparador de la cama al bullicio creativo del cerebro despierto, porque, aunque dormir es fábrica de recuerdos, no podemos olvidar que la mente necesita entrenarse como un músculo curioso y juguetón. Hablo de esos ejercicios diarios que estimulan nuestro intelecto. Las pequeñas actividades con las que hacemos flexiones neuronales. La sexta lección de sabiduría de la longevidad es clara. El cerebro que se usa, se conserva. El que se abandona, se desvanece como foto al sol. Recuerdo a don Ernesto, un anciano de 82 años, con diagnóstico leve de deterioro cognitivo. Cuando le propuse resolver crucigramas cada mañana, me miró con sorna. «Doctor, eso es para jubilados aburridos». Aceptó a regañadientes
Y, al cabo de 6 meses, no solo terminaba los crucigramas completos, sino que sorprendía a sus nietos con adivinanzas improvisadas. Su lucidez mejoró tanto que empezó a coquetear de nuevo con su esposa después de 60 años de matrimonio. Y ella me agradecía. Doctor, ahora discute conmigo y hasta gana algunos debates. El poder de la estimulación cognitiva no solo devolvió vocabulario, también chispa de vida. Y no se trata únicamente de crucigramas, ajedrez, sudoku, juegos de cartas, leer novelas, aprender bailes nuevos, todo suma. Es como abrir ventanas en una casa cerrada. De pronto circula de nuevo el aire fresco. Un hecho curioso, que siempre genera sonrisas entre quienes me escuchan. Estudios de neuroimagen muestran que tocar un instrumento musical activa simultáneamente casi todas las áreas cerebrales. Es como un festival eléctrico dentro de la cabeza. Así que no importa si desafinas como un gallo en un corral. Tu cerebro estará encantado. Yo, que intenté aprender guitarra pasado los 80, puedo dar fe de ello. Mis acordes eran atrocidades sonoras, pero cada lección era un baño de juventud mental. En el mundo académico, la gran discusión es otra. ¿Qué tipo de actividad mental resulta verdaderamente eficaz para prevenir demencia? Son mejores los ejercicios estructurados, como aprender un idioma, que plantean desafíos completos, o basta con juegos simples de memoria cotidiana. Algunos sostienen que los grandes aprendizajes producen una reserva cognitiva más duradera. Otros creen que lo fundamental es la regularidad y que la actividad concreta importa poco. Personalmente, me inclino por la fusión. Aprender algo nuevo mantiene encendida la chispa, pero lo pequeño y rutinario complementa como entrenamiento diario. Conservo fresco el recuerdo de un paciente al que animé a estudiar francés en plena jubilación. Sus hijos se burlaban. Papá, ¿y ahora para qué? 2 años después, viajaba a París, pedía café en perfecto francés y emocionaba a su familia recitando versos de Víctor Hugo. El señor afirmaba: no solo aprendí, también rejuvenecí. Y realmente lo parecía. Me gusta también contar una rareza investigadora. En un estudio con ancianos, se demostró que quienes aprendían a hacer malabares mostraban aumentos temporales en volumen de la materia gris relacionada con coordinación y memoria. La conclusión era provocadora. Incluso malabarear con pelotas de colores puede tallar nuevas conexiones en el cerebro. Yo intenté practicarlo en mi salón y casi rompo una lámpara, pero fue divertido y estimulante. La memoria, al menos, no sufrió. El humor vuelve aquí a recordarnos que las cosas serias también pueden hacerse en modo juguetón. A veces digo a mis oyentes: aprended un idioma nuevo, y si no podéis, aprended a insultar en dialecto antiguo. Solo de imaginarme a una abuela regañando en latín ya me provoca carcajadas. Porque lo decisivo no es el resultado, sino el proceso de aprendizaje. El error, la torpeza inicial, son precisamente los chispazos que incendian nuevas redes neuronales. Otro aspecto imprescindible: la variedad. No basta con hacer lo mismo cada día. Igual que el cuerpo,
necesita diferentes músculos. El cerebro precisa distintos desafíos: cálculo, memoria, orientación espacial, creatividad. Por eso, propongo actividades tan diversas como cocinar recetas nuevas, aprender un paso de baile, dibujar con la mano menos dominante, o incluso reordenar la casa, cambiando muebles de sitio. Todo esto estimula circuitos distintos del cerebro y expande su capacidad adaptativa. El debate sobre neuroplasticidad en mayores suele enfrentar a optimistas y pesimistas. Los primeros aportan estudios de resonancia magnética que muestran cambios estructurales, incluso en ancianos de 90 años. Los segundos aseguran que esos cambios son modestos y no frenan enfermedades avanzadas. Donde ambos bandos coinciden es en un hecho irrebatible: la estimulación constante mejora la calidad de vida y retrasa síntomas visibles. Así que mientras los académicos discuten porcentajes, la práctica clínica sonríe con resultados palpables. Permíteme añadir otra anécdota. Un hombre de 79 años, aburrido tras enviudar, comenzó a escribir sus memorias en un viejo cuaderno. Al cabo de 2 años, había completado más de 400 folios. Lo sorprendente no fue la extensión, sino la lucidez narrativa. Recordaba fechas, olores, diálogos. Era un entrenamiento diario, sin llamarlo ejercicio cognitivo. Simplemente contaba su vida. Eso muestra que la estimulación no necesita envoltorio formal. La autobiografía, la narración, la fantasía sirven tanto o más que un libro de ejercicios. Una peculiaridad fascinante: la risa misma actúa como gimnasia cerebral. Cuando reímos, múltiples regiones se activan: áreas motoras, emocionales, sociales. Por eso aconsejo que además del sudoku, los ancianos se rían con comedia ligera o con los nietos. La carcajada es, por decirlo así, un crucigrama espontáneo. Y no olvidemos la interacción social unida a los retos mentales. En mi grupo de caminata semanal, jugábamos trivial durante los descansos. No importaba si olvidábamos la capital de Mongolia, lo relevante era la energía compartida. De ese modo, uníamos movimiento, cognición y emoción. Triple beneficio. He de confesar también un momento de ridículo personal. Un día descargué una aplicación de entrenamiento cerebral que proponía retos visuales. Al tercer nivel, no reconocí la figura de un pato entre dibujos abstractos, y mis nietos me recordaron esta derrota durante semanas. Al principio me frustré. Luego, comprendí que el fracaso mismo era motor de plasticidad. El cerebro aprende desesperadamente cuando tropieza. Con todo, el mensaje de esta sección es sencillo. Los retos mentales son tan necesarios como el aire. No importa si tocas armónica, estudias japonés, escribes poemas o haces malabares con naranjas. Lo esencial es el esfuerzo de aprender, equivocarse, adaptarse. Cada neurona se congratula cuando le presentamos un enigma. De manera que la próxima vez que dudes si empezar o no esa afición, pintar, bailar, tocar un instrumento, imagina que es como extenderle una cuerda a tu memoria
para que siga escalando la montaña de la vida. Puede que desafines, que tu cuadro parezca borrón, o que te tropieces practicando salsa, no importa. El cerebro reirá contigo y, en ese proceso, se fortalecerá. Si el cerebro necesita combustible y ejercicio, también precisa compañía. El gran error de muchas personas mayores es creer que la soledad es simplemente un estado emocional triste. No. La soledad es un factor de riesgo biológico. Al cerebro le ocurre lo mismo que al corazón. Se resiente cuando se aísla. La séptima lección de sabiduría. Una memoria florece en la interacción humana. No basta con juegos solitarios. Necesitamos conversación, roce, discusiones, risas compartidas. Recuerdo con especial nitidez a la señora Rosario, de 80 años, que vivía sola en un piso antiguo del centro. Me confesaba que pasaba días enteros sin pronunciar palabra. En las pruebas cognitivas comenzaron a aparecer lagunas. Le aconsejé unirse a un coro de barrio. Protestó al principio. «Doctor, yo no canto ni en la ducha». 3 meses después, regresó con una sonrisa y la voz, algo ronca de tanto ensayar. Su memoria verbal había mejorado y ella misma decía: «Me acuerdo de las letras, pero sobre todo de los nombres de mis nuevas amigas». Aquel coro fue su vitamina cerebral. Un hecho curioso que siempre me gusta contar. En un estudio longitudinal, se descubrió que las personas casadas o con pareja estable presentaban tasas más bajas de deterioro cognitivo. No porque el matrimonio sea solución mágica, sino porque la convivencia obliga a negociar, a compartir y a mantenerse en diálogo continuo. En cambio, quienes pasaban meses sin hablar con nadie ampliaban el riesgo de demencia hasta en un 60%. El gran debate académico aquí es fascinante. ¿Qué pesa más? ¿La cantidad de relaciones sociales o la calidad? Algunos investigadores piensan que lo importante es la extensión de la red, el número de contactos o otros. En cambio, defienden que basta con un círculo reducido, pero profundo de afectos. La realidad probablemente está en medio. Tanto importa el tamaño de la red como la autenticidad de los lazos. Yo mismo he comprobado que las tardes en que me reúno con colegas, aunque sea para charlar de banalidades, regreso a casa más lúcido, como si mi memoria hubiera recibido una ducha fría de estímulos. Incluso las discusiones. ¿Qué película es mejor? ¿Quién cocina el gazpacho auténtico? Activan circuitos dormidos. En mi práctica, veo demasiadas veces lo contrario. Ancianos que viven frente al televisor, sin contacto humano. Una tarde, un paciente me dijo: «Doctor, yo hablo con los presentadores de la tele». Respondí con humor: «Bueno, estupendo. Siempre y cuando te contesten. Si empiezan a responderte, ven corriendo a verme». Reímos juntos, pero detrás de la broma se encontraban años de aislamiento. La interacción social le exige trabajo mental permanente. Cuando conversas, debes escuchar, interpretar, recordar datos, elaborar respuestas. Es un gimnasio natural tan completo como cualquier crucigrama. Por eso, recomiendo charlas frecuentes con los nietos. No hay examen más exigente que seguir el hilo de un adolescente que cambia de tema cada 3 frases. Un detalle excéntrico que quizás te sorprenda. En un monasterio benedictino,
de Centro Europa. Los monjes de edad avanzada, que mantenían rituales comunitarios de canto y oración diaria, mostraban menor riesgo de demencia que la media poblacional. La hipótesis era que ese entramado de vida comunitaria actuaba como refuerzo permanente de la memoria. En otras palabras, cantar juntos puede ser más terapéutico de lo que imaginamos. El humor encuentra también aquí su espacio. Una vez, acompañé a un grupo de jubilados a una excursión. Durante la cena, un caballero lanzó un brindis diciendo que la edad no nos impida seguir criticando al gobierno como cuando éramos jóvenes. El restaurante entero se echó a reír, y yo comprendí que ese espíritu combativo era también forma de mantener vivas las neuronas. La memoria no solo se alimenta de cariño, también de ironía compartida. No quiero ocultar que vivir en compañía requiere esfuerzo. Hay fricciones inevitables, malentendidos, caracteres distintos, discusiones familiares, pero incluso esas pequeñas batallas son mejores que la quietud del aislamiento. Recibir estímulos, aunque a veces sean molestos, funciona como recordatorio de que seguimos siendo sujetos activos, no sombras. Académicamente, se sigue elaborando un indicador llamado Índice de Participación Social. Consiste en medir con cuántas actividades sociales participa un adulto mayor al mes. Los que alcanzan cifras altas muestran curvas cognitivas más suaves. Los que apenas salen de casa colapsan con rapidez. Estas estadísticas corroboran lo que en la práctica se ve a simple vista. La soledad mata neuronas. Permíteme otra anécdota. Don Luis, viudo de 76 años, pasó varios años encerrado en su apartamento. Su hija logró convencerle de visitar un centro de día donde se organizaban partidas de dominó. A los 2 meses me dijo: «Doctor, he vuelto a reírme como en la mili». Y, de paso, ya recordaba mejor las medicinas que debía tomar. El dominó era su medicamento social. Y no olvidemos el poder de la tecnología. Muchos ancianos modernizan su vida con videollamadas. Yo mismo cada domingo comparto charla por videoconferencia con mis nietos dispersos por el mundo. Aunque no siempre entiendo las referencias a videojuegos modernos, mi cerebro se estira para seguir el ritmo. Y ese esfuerzo es oro puro. Termino esta sección con la imagen clara. El aislamiento encoge al cerebro. La compañía lo expande. No se trata de coleccionar conocidas superficiales, sino de cultivar conversaciones reales. Mirar a los ojos, escuchar y ser escuchado. Recuerda, hablar es recordar. Quien se abre al diálogo ya está practicando gimnasia mnemotécnica sin darse cuenta. El siguiente enemigo invisible de la memoria es tan universal como el aire que respiramos: el estrés. No me refiero a esa tensión pasajera cuando se nos olvida apagar el fuego de la cocina o cuando el autobús se escapa justo delante de nuestros ojos. Hablo del estrés constante, ese que se convierte en una sombra pegada al cuerpo día y noche, roída de preocupaciones. Ese ladrón silencioso no roba carteras, roba neuronas. La octava lección de sabiduría: el cerebro estresado envejece el doble de rápido. He visto decenas de muestras vivas. Recuerdo a don Alberto, 75 años, jubilado de una empresa que siempre lo trató como tornillo en una máquina.
En lugar de disfrutar de su retiro, seguía revisando cuentas mentales, preocupado por facturas que ya no eran su responsabilidad. En semanas de presión mental, perdió la concentración, olvidaba recetas sencillas y respondía con irritabilidad a todo. No era falta de cariño familiar, ni cansancio físico. Era pura erosión del estrés. Un dato curioso que subraya la magnitud. En análisis de resonancia magnética, se ha detectado que ancianos sometidos a estrés crónico poseen un hipocampo, ese núcleo esencial para la memoria, hasta un 14% más pequeño. Es, biológicamente, como si el reloj de la vejez se acelerara varios años. Cuando le muestro estas cifras a mis estudiantes, siempre abren los ojos como platos. No esperaban que la ansiedad dejara huellas físicas. Ahora bien, la discusión académica gira en torno a cómo medir de manera universal el impacto del estrés. Algunos investigadores defienden cuestionarios psicológicos, otros biomarcadores hormonales, como el cortisol. El debate sigue abierto, y mientras tanto, la vida sigue mostrándonos que el sufrimiento sostenido arruga no solo la piel, también la memoria. Por eso me esfuerzo tanto en proponer herramientas de calma. Yo mismo, cada mañana, practico 10 minutos de respiración profunda. Nada sofisticado. Inhalar lentamente, sostener un par de segundos y exhalar suave. Ese ritmo actúa como bálsamo inmediato. Una paciente, doña Teresa, lo probó en su sillón favorito. Al mes me confesaba: «Doctor, ahora me enfado menos y hasta recuerdo dónde dejo las tijeras». Pequeños ejercicios, grandes resultados. Otra vía es la meditación. Los académicos se dividen aquí también. Algunos creen que sus beneficios se deben al simple descanso. Otros aseguran que reorganiza literalmente áreas cerebrales. A mí no me importa quién gane el debate, porque lo que importa son las consecuencias visibles. He visto dormir mejor, recordar más nítido y sonreír con más frecuencia a personas que nunca imaginaron cerrar los ojos y escuchar su propia respiración. No olvidemos, la risa como antídoto natural funciona como válvula de escape universal. Recomiendo siempre buscar momentos intencionados de carcajada. Yo, por ejemplo, cada noche me pongo algún programa ridículo o un libro con chistes viejos. Y aunque mis nietos me dicen: «Abuelo, eso es humor de museo», mi risa activa músculos y libera hormonas que alivian el cerebro. Hubo un estudio sorprendente que mostró que 15 minutos de risa genuina reducen los niveles de hormonas de estrés hasta un 40%. Ese dato merece estar en la puerta de cada residencia de mayores o vejez. Como anécdota humorística, un paciente, ansioso por todo, decidió que su remedio sería gritar palabrotas en inglés frente al espejo. No entendía lo que decía, pero solo la sonoridad le provocaba risa. Y, aunque no recomiendo esa terapia sin supervisión, lo cierto es que funcionó para liberarlo de tensiones. Traigo este ejemplo porque muestra que cada persona encuentra su propia válvula. Un aspecto peculiar es lo que los japoneses llaman forest bathing o baños de bosque. Consiste en caminar lento entre árboles, respirando el ambiente natural. Estudios revelan que dicha práctica reduce cortisol y mejora funciones cognitivas. A mí me basta con observar
Cómo mis paseos en parques me regalan frescura mental. No tengo cerca bosques exóticos, pero tengo árboles del barrio que cumplen la misma función. El humor vuelve a ayudarme a comunicar. Suelo decir que, cuando estoy bajo estrés, miro videos de gatos en internet. Algunos colegas se escandalizan, esperando que un médico hable solo de meditación seria. Yo les respondo que los gatos arruinan cortinas, pero salvan neuronas. El debate científico está lejos de cerrarse. ¿Acaso las terapias de relajación son realmente potentes por sí solas? ¿O funcionan porque quienes las practican suelen tener también hábitos saludables en paralelo? No hay conclusiones definitivas. Lo que sí sabemos es que nadie sale peor después de reír, respirar y relajarse. No quiero dejar de lado otro secreto que descubrí con años. El estrés compartido se reduce, mientras que el estrés guardado crece como hongo. He visto pacientes mejorar solo con hablar de sus preocupaciones. Una viuda que pasó meses en silencio empezó a relatar sus miedos en un grupo terapéutico. A las pocas semanas veíamos mejora en memoria y ánimo. Lo que no se dice pesa, lo dicho se aligera. Y, para cerrar esta sección, quiero apuntar algo importante. El descanso mental no significa no hacer nada. Es elegir momentos de desconexión consciente, apagar móviles, mirar al horizonte, escuchar el silencio. Esa pausa actúa como teclazo de reinicio en el ordenador. Lo he comprobado personalmente. Después de 15 minutos, sentado en un banco quieto, regreso con más lucidez que tras horas de estudio continuo. De manera que el mensaje es sencillo. El estrés sobra en nuestra dieta cerebral. Aliméntate de calma, de risas, de pausas generosas, y tu memoria lo agradecerá. Como suelo bromear, mejor perder un minuto respirando que perder años recordando. Después de recorrer el sendero oscuro del estrés, me apetece llevaros hacia una llanura luminosa, porque no todo es lucha contra enemigos invisibles. También existen aliados sencillos, cálidos, gratuitos, y uno de ellos, quizá el más humilde, pero poderoso, se llama gratitud. Sí, ese gesto de reconocer lo bueno, por pequeño que sea. La 9ª lección de sabiduría de la longevidad dice: un corazón agradecido protege un cerebro lúcido. No lo digo solo yo, por intuición de médico veterano. Lo afirman investigaciones que han seguido a miles de personas mayores durante años. Aquellos que conservaban un hábito de agradecimiento diario mostraban tasas significativamente menores de deterioro cognitivo. La hipótesis es sencilla. La gratitud genera emociones positivas, disminuye el cortisol, promueve interacciones sociales y, en consecuencia, fortalece la memoria. Recuerdo la historia de don Miguel, viudo de 70 años, que se hundió en la apatía después de la muerte de su esposa. Aceptó mi propuesta de escribir un diario mínimo cada noche, con al menos una línea de agradecimiento. Al principio se sentía ridículo, me lo confesó. Doctor, dar las gracias porque, si estoy solo. Pero con los días, aparecieron frases tímidas. Hoy agradezco el olor del café. Hoy agradezco la llamada de mi nieta. Al tercer mes, escribía con entusiasmo listas de 10 agradecimientos diarios. Lo más sorprendente fue cómo su memoria mejoraba también.
recobraba nombres y fechas que antes olvidaba. Permíteme ahora un detalle curioso. En un estudio con ancianos, se observó que quienes practicaban ejercicios de gratitud no solo mostraban mejor memoria, sino también mejor calidad del sueño. Es como si el cerebro premiara la gratitud, limpiándose más eficazmente durante la noche. ¿Quién diría que dar las gracias se traduce en neuronas mejor ordenadas? El debate académico, y aquí es apasionante, ¿es la gratitud en sí misma la que protege o son sus efectos secundarios? Mejor ánimo, mayor sociabilidad. Los que hacen el trabajo, la ciencia aún discute la causalidad. Personalmente, después de años viendo pacientes, creo que no importa tanto el cómo, sino el qué funciona. Otro ejemplo luminoso es el de doña Isabel, de 68 años, que se dedicó a recopilar fotos antiguas en un álbum comentado. Cada página incluía un recuerdo agradecido. Gracias por aquel viaje en tren. Gracias por la vecina que me enseñó a coser. Según pasaban las semanas, sus hijos notaban que sus narraciones eran más coherentes, su vocabulario más amplio. La gratitud convertía recuerdos vagos en memorias vivas. El humor, claro, también cabe dentro de este tema. Un paciente me dijo una vez: «Doctor, mi agradecimiento diario es por mi siesta. Sin ella, estaría divorciado». Lo dijo con una sonrisa y con su esposa al lado, que asentía divertida. Resultado, teníamos una terapia de pareja disfrazada de gratitud. Ambos mejoraron su relación y, lo que más me interesa como médico, también la memoria de él. Algo extraño y llamativo. Una investigación sobre monjes trapenses descubrió que el simple hábito de cantar plegarias de agradecimiento activaba regiones cerebrales vinculadas a la empatía y la memoria emocional. La repetición diaria, durante décadas, parecía actuar como entrenamiento involuntario de la gratitud. Para los académicos, fue un hallazgo insólito. Aquellas plegarias eran gimnasia para el hipocampo. Y aquí surge una reflexión personal. La gratitud no implica negar la tristeza, ni disfrazar el dolor con sonrisas falsas. Implica aceptar que, incluso en medio de pérdidas, sigue habiendo pequeños destellos de bondad. Esa aceptación modula la mente, reduce el peso de las preocupaciones y deja más espacio a los recuerdos valiosos. En las consultas grupales, he animado a ancianos a compartir públicamente cosas por las que están agradecidos. Al principio, el silencio reina, como si fuese una pregunta incómoda, pero poco a poco aparecen frases: «Doy gracias por la sopa caliente, por mis plantas, por mi perro». La atmósfera cambia, todos ríen suavemente, se encienden miradas cómplices. Acto seguido, cuando se les piden ejercicios de memoria, los resultados mejoran sensiblemente. Es como si la gratitud abriese compuertas de claridad mental. Ahora, un punto de debate adicional. ¿Acaso la gratitud podría enseñarse como asignatura a adolescentes para vacunar el cerebro desde temprano? Algunos investigadores lo proponen seriamente. Argumentan que cultivar este hábito desde jóvenes crea circuitos resistentes frente a la depresión y el deterioro futuro. Otros critican que puede volverse costumbre vacía.
sin contenido real. El tema sigue abierto, y yo mismo me divierto con la idea. Imagina un examen con preguntas como: enumere 5 cosas por las que está agradecido hoy. Ni matemáticas, ni historia, solo gratitud. Vuelvo al humor para cerrar con ligereza. Recuerdo a una nieta que, con 6 años, escribió en su diario de gratitud escolar: hoy doy gracias por mi perro, por mi muñeca, y porque mi abuelo no ronca cuando duermo la siesta en su sofá. Ser fuente de gratitud por no roncar fue, lo confieso, uno de mis mayores logros vitales. El mensaje es claro. Cultivar la gratitud no cuesta dinero, ni requiere esfuerzo titánico. Son apenas segundos cada día, pero esos segundos convierten la mente en terreno fértil para recuerdos más firmes y emociones más dulces. Así que, cuando termines de escuchar mi voz esta noche, antes de apagar la luz, dedica medio minuto a elegir 3 agradecimientos. Hazlo en silencio, sin público, como un regalo compartido únicamente entre tú y tu memoria. Porque recordar con gratitud es recordar 2 veces. Se recuerda el hecho y se recuerda la emoción positiva que lo acompañó. Y en esa duplicación se oculta una fuerza protectora. Nos adentramos ahora en un terreno donde conviven ciencia rigurosa, marketing excesivo y también muchos equívocos. El de los llamados guardianes invisibles de la salud. Me refiero a las vitaminas, suplementos, controles médicos y pequeñas atenciones fisiológicas que, de aplicarse con constancia, sostienen la memoria y que, si se descuidan, la empujan cuesta abajo más rápido de lo que imaginamos. La 10ª lección de sabiduría longeva: vigilar la presión. El azúcar y los nutrientes básicos es tan importante como estudiar idiomas o caminar. Empiezo con la historia de don Ricardo, 72 años, que juraba tener memoria férrea. Sin embargo, olvidaba constantemente pagos, citas y hasta los nombres de sus compañeros del dominó. Tras revisiones médicas, descubrimos que mantenía una hipertensión feroz, sin tratar. Comenzó a controlar tensión, con medicación, y, sorprendentemente, no solo mejoró su energía general, sino también su memoria cotidiana. Aquella experiencia confirmó lo que siempre repito: cada latido pulsa también en nuestra sinapsis. Un dato curioso: la presión arterial alta no controlada puede aumentar hasta 6 veces el riesgo de demencia vascular. Es como vivir con una manguera de agua a presión, golpeando delicados capilares cerebrales. Y lo mismo ocurre con la glucosa elevada. La diabetes, sin tratamiento, dobla el riesgo de deterioro cognitivo. Este es un punto de candente debate científico. La demencia es consecuencia directa de esos factores, ¿o son solo señales indirectas de un estilo de vida nocivo en general? Hay investigadores que dicen que el daño vascular es causa principal. Otros apuntan a que el azúcar y la presión descontroladas son indicadores de rutinas poco saludables que, en sí mismas, generan deterioro. Yo diría que son ambas cosas a la vez: soldados invasores y mensajeros de hábitos. Luego están los nutrientes, tema favorito de la publicidad engañosa. Y aquí debo poner mi voz firme. No todos los suplementos que lucen etiquetas doradas funcionan. Algunos resultan poco más que píldoras de esperanza, envueltas en plástico caro.
He visto a pacientes gastar fortunas en productos con promesas de cerebro brillante para descubrir que no tenían más efecto que un caramelo. Lo que sí está respaldado científicamente. Los ácidos grasos omega 3, presentes sobre todo en pescado azul, nueces y, si hace falta, suplementados con prudencia. La vitamina D, insuficiente en muchos mayores por falta de sol. Y la vitamina B12, que disminuye con la edad, y cuya carencia provoca confusión y pérdida de memoria. Nada de esto es milagroso. Simplemente cubre déficits y permite al cerebro funcionar de manera óptima. Rescato un caso ilustrativo. Doña Clara, 79 años, vegetariana estricta, sufría episodios preocupantes de desorientación. Una analítica reveló déficit severo de B12. Tras suplementación adecuada, recuperó capacidad y aplomo en pocas semanas. No eran misteriosas enfermedades, sino un nutriente olvidado. El toque humorístico lo aportó otro paciente escéptico que me dijo: «Doctor, yo no tomo vitaminas, pero cada noche me bebo un vaso de vino. ¿Eso cuenta como suplemento?». Respondí: «Si fuese en dosis de laboratorio quizá, pero mejor considérelo un placer con moderación, no un medicamento». Reímos juntos y al final aceptó hacerse análisis periódicos. El terreno académico sigue discutiendo qué suplementos tienen suficiente evidencia para recomendarse de forma universal, mientras abundan anuncios sugerentes con cápsulas que prometen genios instantáneos. Mi consejo es simple: antes de gastar dinero, consulta a tu médico, mide tus niveles y corrige solo lo necesario. El salón de casa no necesita 100 lámparas encendidas para iluminar. Basta con reemplazar las bombillas que se funden. Además de suplementos, están los controles médicos básicos: escuchar el corazón, medir la presión, controlar azúcar en sangre. Parece poco glamuroso, pero salva recuerdos igual que salva arterias. En un congreso, un colega dijo algo que se me quedó grabado: «La memoria no se pierde solo por olvidar palabras. Se pierde cuando no circula suficiente sangre por dentro de la cabeza». Esa frase resume la necesidad de revisar periódicamente nuestra salud vascular. Un detalle curioso y algo extraño. En investigaciones con población centenaria de Okinawa, se descubrió que muchos mantenían niveles sorprendentemente equilibrados de vitamina D, pese a no tomar suplementos. ¿El motivo? Su vida diaria al aire libre y la dieta rica en pescado. Como si la naturaleza hubiera preparado recetas invisibles de longevidad. También me fascina el debate sobre los llamados nutracéuticos. Esos alimentos con componentes supuestamente milagrosos: cúrcuma, ginkgo biloba, té verde concentrado, ¿funcionan o son placebo sofisticado? Algunos estudios encuentran mejoras modestas, otros no ven diferencia. La polémica está servida, y yo disfruto viendo a colegas discutirlo con la misma pasión que un hincha de fútbol defiende a su equipo. Lo esencial, sin embargo, se resume en 3 verbos: controlar, equilibrar, moderar. Controlar indicadores médicos, equilibrar nutrientes entre comida natural y, solo cuando falte, suplementos.
y moderar expectativas mágicas. No hay píldora de la eterna lucidez, pero sí hay formas de cerrar compuertas al deterioro. Déjame añadir un momento ligero. En una actividad comunitaria para mayores, les pregunté cuáles eran sus píldoras de juventud. Una mujer levantó la mano y dijo con picardía: mis 3 fármacos son café, telenovelas y chismes de vecinas. Todos rieron a carcajadas, y aunque esos medicamentos carezcan de evidencia científica, provocaron algo igual de valioso: risa y conversación, que al fin y al cabo también son nutrientes que cerebrales. Por tanto, cada vez que escuches anuncios deslumbrantes prometiendo milagros cognitivos, recuerda que el mejor tratamiento sigue siendo atender la presión, controlar azúcar, comer pescado, tomar el sol, revisar vitaminas reales y, sobre todo, vivir con juicio sereno. Lo demás podrá ser placebo costoso. Así que esta parte de nuestro viaje concluye como advertencia cariñosa. El cerebro no necesita estanterías repletas de botes brillantes, sino constancia en revisiones, simplicidad en la dieta y atención a indicadores básicos. Eso sí, permitámonos, como decía el paciente anterior, un pequeño brindis de vino de vez en cuando, no como terapia, sino como homenaje a la vida. Hemos recorrido ya 9 caminos, y ahora nos encontramos en el último, que cierra el círculo con una enseñanza vital: la importancia de tener un propósito, porque el cerebro, igual que un barco, necesita rumbo. Sin dirección, se bambolea, pierde fuerza, encalla en la apatía, pero con metas, con planes, con sentido, se activa como si recuperara juventud. La 11ª lección de sabiduría. Una vida sin objetivos se apaga antes. Una vida con proyectos prende el fuego de la memoria. Pienso en mi propia existencia. A mis 90 y tantos años, sigo poniéndome propósitos, como un chaval que estrena agenda: escribir un nuevo libro, preparar una conferencia, aprender unas frases en un idioma extranjero. Puede sonar ambicioso, pero la realidad es que esos pequeños faros diarios son los que mantienen mi cerebro navegando. Si tuviera que levantarme sin plan, me convertiría en prisionero de la rutina monótona. Y eso consume neuronas, como la humedad devora muros. El efecto se ve con claridad en mis pacientes. Don Manuel, jubilado, cayó en tristeza y olvidos tras terminar su vida laboral. No encontraba utilidad en su día a día. Un día propuse un desafío: enseñar a leer a 2 de sus nietos. Al principio lo dudó. Doctor, ya no estoy para eso, pero accedió. Al cabo de meses, su hija me contó emocionada que había recobrado energía y, de paso, frescura memoria. Enseñar era su combustible. Un hallazgo curioso que siempre comparto. En un estudio sobre ancianos jubilados, los que mantenían proyectos, desde cultivar un huerto hasta organizar viajes de grupo, mostraban un 42% menos de deterioro cognitivo. Es decir, los objetivos no solo motivan, prolongan recuerdos. Quien tiene dónde ir, mentalmente se mantiene en forma. El gran debate académico aquí es apasionante. ¿Qué cuenta como propósito protector? Basta con rutinas sencillas, como preparar cada día la comida de la familia. ¿O se necesitan proyectos de envergadura? Algunos investigadores afirman que la magnitud
No importa, que lo esencial es la constancia. Otros creen que la dificultad debe ser estimulante, lo suficiente para poner al cerebro a trabajar de más. Probablemente, ambas posturas tienen parte de razón. Lo importante es que la meta tenga significado personal. Yo mismo he sentido el efecto revitalizador al fijar un reto aparentemente trivial. Cuando decidí colgar, en orden, todas mis medallas médicas en la pared del despacho, tuve que repasar fechas, nombres de congresos, ciudades. El ejercicio de memoria me llevó días y terminé sintiéndome como si hubiese recorrido de nuevo medio siglo de vida profesional. Transformé un proyecto de decoración en entrenamiento cognitivo. El humor aparece incluso en esto. Un paciente me relató: mi objetivo vital es ganarle siempre al parchís a mis nietos. Puede sonar banal, pero era un motor auténtico para despertar con ilusión, practicar cálculo mental y mantener la energía. Y la sonrisa que lucía confirmaba que no hay proyectos pequeños si despiertan entusiasmo. Otro caso bello. Doña Laura, 75 años, decidió aprender a pintar óleo tras jubilarse de contable. Ese proceso no solo generó cuadros entrañables, también un antes y un después en su memoria. Recordaba mejor fechas, estaba más activa socialmente. Su familia me decía: es otra persona, doctor, parece rejuvenecida. Y yo añadía mentalmente: no es que rejuveneciera el cuerpo, es que se agrandó su cerebro con cada pincelada. Un detalle extraño, pero real. En un pueblo del norte de Italia, muchos ancianos mantienen como meta elaborar cada año un vino casero para fiestas locales. Investigadores encontraron que ese proyecto anual, repetido generación tras generación, actuaba como poderoso estímulo cognitivo. Planificar, trabajar en grupo, esperar resultados. Todo activaba memoria y emoción. El vino era excusa. El verdadero elixir era la meta compartida. El debate científico actual discute si los objetivos deben estar siempre relacionados con productividad tangible o si basta con la dimensión emocional. Cuidar plantas, escribir poesía, coleccionar sellos. Mi observación es clara. Cualquier actividad que te dé sensación de propósito es adecuada. Da igual si eres jardinero de geranios o embajador de Naciones Unidas. Lo que importa es que sientas que tu día tiene dirección. No quiero dejar pasar un apunte sobre el peligro del vacío. He visto demasiados jubilados descender abruptamente en lucidez tras retirarse sin plan. Es como apagar la luz de golpe. Los días se convierten en una cadena monótona y, con ellos, la mente decae. Por ello siempre recomiendo preparar la jubilación no como clausura, sino como apertura de otro capítulo lleno de retos nuevos, para acompañar el tono con una sonrisa. Una vez me preguntaron, en una entrevista televisiva, ¿cuál sería mi objetivo final personal? Respondí: llegar a los 100 con ganas de seguir poniendo objetivos. Y añadí, con ironía ligera: el problema será si a los 110 aún quiero apuntarme a bailes de salsa. Ahí me querrán internar mis nietos. El público rió. Y ese fue mi modo de decir que los proyectos son, en sí mismos, fuente de vitalidad. Al concluir este viaje de 10 secretos, que en realidad
se han convertido en 11 puertas entreabiertas. Quiero resumir con cariño: caminar, comer con sabiduría, dormir con calidad, ejercitar la mente, mantener relaciones humanas, gestionar el estrés, agradecer lo pequeño, vigilar nutrientes, cuidar tensión y azúcar, y, sobre todo, vivir con metas. Cada pieza por separado protege. Juntas crean sinfonía. Nadie está exento de la biología ni del azar. Pero sí tenemos en la mano atenuar riesgos y prolongar lucidez. Y lo más importante, el cambio no requiere milagros, solo constancia en lo sencillo. Por eso, al terminar esta última sección, te dejo la imagen de una brújula en tus manos. Marca hacia dónde miras mañana. Quizá aprender un poema, quizás llamar a un amigo, quizá plantar una semilla. Cualquiera de esas metas es cuerda firme que sostiene tu memoria frente al viento del olvido. Llegamos al final de este extenso viaje nocturno. Hemos caminado juntos por 11 senderos que, aunque distintos en apariencia, formaban un tejido unitario. La memoria como tesoro vulnerable y, a la vez, defendible. Todo comenzó con la historia de un amigo que, de un día para otro, olvidó rostros familiares. De ese dolor nació el impulso de compartir estrategias que no son fórmulas mágicas, pero sí, y anclas poderosas. Primero aparecieron las columnas básicas: movimiento constante, alimentación equilibrada y sueño reparador. 3 hábitos corrientes que, practicados con humildad y regularidad, se convierten en guardianes fieles de recuerdos. Luego visitamos territorios menos obvios: la estimulación cognitiva mediante retos, el valor social de la compañía y la necesidad de domar el estrés. Estas piezas demostraban que la mente no es un mecanismo aislado, sino una red sensible a emociones, relaciones y nuevas experiencias. Descubrimos después aliados más íntimos: la gratitud, la moderación, con vitaminas y nutrientes básicos, el control riguroso de presión y azúcar. Ellos sostienen la arquitectura interna, del mismo modo que piedras invisibles sostienen una catedral. Finalmente, emergió la clave suprema: vivir con metas. El propósito vital se alzó como la música que enlaza todas las notas anteriores. Sin él, las demás prácticas pierden brillo. Entre anécdotas y humor, también se deslizaron debates académicos aún abiertos. La magnitud real de la reserva cognitiva. El papel de suplementos controvertidos. La influencia exacta de la calidad, cantidad de sueño o de relaciones sociales. Estos debates muestran que la ciencia continúa en movimiento, como debe ser. Sin embargo, la conclusión es tranquilizadora. Sin importar la edad, cada uno puede decidir todavía hoy dar un pequeño paso y caminar, reír, agradecer, hablar, fijar una meta sencilla. Cada elección cuenta. Y si este relato te arrulla ahora hacia el sueño, permite que esa calma sea tu primer regalo de memoria renovada. Fin del guión. Buenas noches.